Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa. En el día de hoy no voy a hacer una introducción humorística, en el día de hoy no voy a hacer un chiste de entrada, porque vamos a trabajar un tema bastante serio, bastante polémico y bastante delicado. Hoy vamos a hablar sobre el suicidio. ¿Es posible que alguien sea salvo aún si se suicidó? Vamos a mirarlo en este capítulo. Bien, amigos de Biblia Libre, como les dije, hoy es un tema bastante polémico, un tema bastante controversial y por ende debemos tener mucho cuidado al trabajar este tema. Hay 4 posiciones fundamentales alrededor del suicidio cuando lo miramos a la luz de la Escritura y de la historia de la iglesia cristiana. La primera posición es la posición histórica de la Iglesia Católica, que en el día de hoy ya no comparte tanto, ya no es algo que sea oficial de la Iglesia Católica, pero en la época de la Reforma Protestante lo era. La primera posición dice que cualquier suicidio es definitivamente condenación o da como resultado la condenación eterna. Lutero se opuso muchísimo a esta idea y es curioso ver cómo aún hoy en día muchos católicos también se oponen. Bueno, para entender esto tendríamos que mirar las causas del suicidio. Por ejemplo, un suicidio asistido o una eutanasia. ¿Sería correcto que una persona acabara con su vida para terminar con un sufrimiento que está viviendo en ese momento? ¿O es algo absolutamente pecaminoso? Creemos definitivamente que cualquier decisión sobre la vida de una persona es un pecado. Si alguien ayuda a otra persona a morir, está pecando. Pero ¿y esa persona que decidió que le ayudaran a morir está condenada? ¿Definitivamente se va a la condenación? Pues los que creen en esta primera posición creen que sí, que una persona que decide acabar con su vida o que alguien le asista para acabar con su vida, pues estaría condenando. Ahora, hay personas que tienen problemas psicológicos, mentales, desbalances químicos, etc. y terminan efectivamente en algún tipo de suicidio. ¿Esto sería algo de condenación, por ejemplo? Si una persona está realmente enferma y por esa enfermedad mental termina suicidándose, bueno, no faltará el fanático acá que diga esas enfermedades todas son demonios y diga cosas como esas, pero nosotros creemos particularmente que hay enfermedades mentales, desequilibrios químicos, físicos, hormonales, una cantidad de cuestiones que pueden causar un suicidio. Ahora bien, hay que diferenciar entre un suicidio y un martirio. Una persona que decide sufrir el martirio para salvar a otros, aún a costa de su propia vida, no puede ser contado como alguien que se suicidó, sino es alguien que al contrario está permitiendo su muerte para que otros vivan. Por eso no podemos decir que el Señor Jesucristo se suicidó. El Señor Jesucristo se presentó como mártir, no impidió que acabaran con su vida. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo? Salvarnos a todos nosotros. Segunda posición. Hay quienes dicen que un cristiano puede suicidarse, pero al momento de suicidarse, este cristiano pierde su salvación. Esta es la posición de la mayoría de nuestros amigos arminianos, aquellos que siguen los 5 puntos de los discípulos de Jacobo Arminio, porque ni siquiera fue de Jacobo Arminio. Ellos creen eso definitivamente. Sí, él era cristiano, era un buen cristiano, daba testimonio, pero la embarró, pecó y se va a ir al infierno porque se suicidó. Ahora, el problema con esta posición radica en el hecho mismo de la salvación. La salvación es algo que se pierde. Cuando creemos en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos vida eterna, dice la Escritura. Pero si puedo perderla, entonces no es tan eterna como pensé que era. Mira lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nos aclara Primera de Juan que esa salvación es eterna, que es vida eterna lo que recibimos al creer en Jesucristo. Ahora mire lo que dice Romanos, capítulo 8, 38 al 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted quiere saber más sobre lo que pensamos alrededor de si se pierde o no la salvación, puede ver nuestro video sobre el tema.
Pero lo que queremos decir es que definitivamente la salvación es algo que el Señor ya nos ha regalado, ya nos ha dado, es algo efectivo. No quiere decir que podamos hacer y pecar todo lo que queramos, pero sí quiere decir la Escritura que al tener la salvación es algo ya propio, es algo nuestro, no es algo que podamos perder. Y ahí es donde viene la polémica, porque muchos dicen, una persona que comete cualquier otro pecado puede arrepentirse, tiene la capacidad de arrepentirse de su pecado, pero alguien que se suicida no se puede arrepentir de sus pecados, así que si no se arrepiente de sus pecados, hombre, ¿cómo va a ser salvo si no se arrepintió de sus pecados? Déjeme decirle algo, hay muchos de los pecados que cometemos que ni siquiera nos acordamos que los cometimos y que nunca nos arrepentimos. Ahora, eso no quiere decir que si sabemos que cometimos un pecado no nos arrepintamos. Como nos podemos dar cuenta, hay muchos pecados y muchos errores y muchas equivocaciones en el ser humano que nosotros mismos no conocemos. ¿Quién podrá librarnos de esos errores? Líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. ¿Qué tal si usted definitivamente no tuvo tiempo de arrepentirse y su vida se acabó no por un suicidio, sino por cualquier circunstancia y usted no tuvo tiempo de arrepentirse? Entonces, ¿se condenó porque no tuvo tiempo de arrepentirse? Creemos que no. Creemos que el Señor ya nos ha perdonado los pecados del pasado, del presente y del futuro. Nos ha perdonado absolutamente todos los pecados. Y bajo esa lógica, una persona que se va a suicidar, pues ese pecado, para algunos, ya estaría perdonado. Ahora, ¿no tuvo tiempo para arrepentirse? El arrepentimiento no es la causa de la salvación, sino más bien la consecuencia de la salvación. Mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Mire lo que dice el texto, si Dios les concede que se arrepientan, es decir, el arrepentimiento no es simplemente una decisión humana, es algo que Dios concede, es el dolor según Dios el que nos lleva al arrepentimiento. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Segundo a los Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces es el dolor según Dios lo que produce, o la tristeza según Dios lo que produce el arrepentimiento, y eso es lo que nos da esa salvación. Pero entonces la salvación no es algo nuestro. Si la salvación fuera causada simplemente por un arrepentimiento producido por el corazón del hombre, la salvación entonces sería por obras. Nosotros seríamos salvos por algo que nosotros mismos decidimos hacer. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que nos enseña la Biblia es que Dios produce el arrepentimiento en nosotros. Él pone tanto el querer como el hacer. Así que no se trata de que nos arrepintamos absolutamente de todos los pecados, sino de que Él nos perdone todos los pecados conforme a su santa y maravillosa voluntad. Hay una tercera posición. Dicen algunos que un cristiano puede cometer un suicidio sin que eso afecte para nada su salvación. Se basan en lo siguiente: de la salvación no depende de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. La salvación depende de Dios, que es el que decide salvarnos. Dios nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso es lo que dice la Escritura. Colosenses 2:13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. No perdonando los pecados que hayas cometido, no perdonando los pecados que estés cometiendo, no lo perdonando simplemente los que vayas a cometer, sino todos los pecados. Por lo tanto, creen ellos, el suicidio es un pecado que Dios en su omnisciencia sabía que íbamos a cometer. Y es más, permitió que cometiéramos. Entonces, según este argumento, según este punto de vista, aquellos que se suicidan, si han sido perdonados por Dios, si han nacido de nuevo, en un momento de debilidad se suicidaron, entonces Dios ya lo sabía y Dios perdona sus pecados. ¿Qué es el suicidio? Es un asesinato. Se asesina a sí mismo, obviamente. Pero si Dios perdonó, por ejemplo, a David, que había cometido asesinatos, y a otras personas en la palabra de Dios que cometieron asesinatos, ¿por qué no va a perdonar a alguien que se mata a sí mismo? Punto número 4. Un verdadero cristiano nunca se suicidaría. Primero, porque es nacido de nuevo. Segundo, porque Dios impediría que cometiera tal error. Podemos ver en la palabra de Dios cómo la palabra de Dios
maneja dos conceptos cuando se refiere a los creyentes. Habla que son personas con esperanza en estos versículos. Y también habla de los creyentes refiriéndose a que son personas que tienen propósito en su vida en estos versículos. De esa manera, un suicida no tiene ni esperanza, porque por eso se suicida, ni tampoco tiene propósito en la vida. Así que un suicida no sería un verdadero cristiano por el mismo hecho de su suicidio. Así haya tenido toda una vida dando testimonio, portándose bien, siendo un hombre de fruto, pero no tenía un propósito de vida, no tenía esperanza y por lo tanto era un hombre o fue un hombre que finalmente decidió acabar con su vida y nunca fue un verdadero cristiano. Bajo ese punto de vista. Además, estas personas argumentan que todos los suicidios que aparecen en la Biblia son de personas que no habían nacido de nuevo y que no eran salvos. Les doy algunos ejemplos. Abimelech, Saúl, Judas, Aitofel, Zimri. Ningún cristiano verdadero en la Escritura se suicida jamás. Todos, aunque estén pasando por momentos de dificultades y de dolor, se mantienen firmes en su vida, aunque incluso hayan deseado la muerte, como en el caso de Moisés o en el caso de Job. Ellos desearon morir, estaban desesperados en un momento, en una situación angustiosa, trágica y terrible. Sin embargo, Dios los sostuvo y no permitió jamás que se suicidaran. ¿Cuál es la debilidad de este argumento? Que sostener que un cristiano no puede cometer el pecado del suicidio, pues no tiene un versículo bíblico, un fundamento bíblico lo suficientemente fuerte. No hay un texto en la Biblia que nos diga que los cristianos no podemos cometer ese pecado. De hecho, los cristianos verdaderos podemos cometer todo tipo de pecados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Después hablaremos de eso. Pero todos los demás pecados los podemos cometer y no hay un versículo que diga que un cristiano no puede cometer ese pecado. Un verdadero nacido de nuevo. Y si es un verdadero nacido de nuevo y la salvación no se pierde, pues por más de que se suicide, estaría en el cielo. Sin embargo, este argumento se puede usar también de la otra forma. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que alguien que se suicida se va para el cielo, se salva. Aquí usar este argumento del silencio puede ser bastante peligroso y podemos cometer bastantes errores si no tenemos cuidado al saber lo que estamos diciendo. Que Job, Moisés, Jeremías y otros que pasaron por momentos terriblemente duros, aunque no se suicidaron, nada nos dice que un cristiano verdadero que no tenga la madurez suficiente al enfrentar un problema tan grande, hombre, no llegue a la conclusión de acabar con su vida. Hay muchos pastores que están a favor del hecho de que una persona que se suicida puede ser salva. Yo en lo particular, y hago esta aclaración, esto no es un tema de dogma. Nadie, ni el más famoso y teólogo, puede hacer doctrina con esto. Porque hay muchas partes oscuras, no sabemos, no podemos definir la salvación de nadie, ni de quienes se suicidan. Y el problema con el asunto del suicidio es que toca las fibras más íntimas de muchas personas, de personas que tienen familiares que se han suicidado y que quieren verlos algún día en el reino de los cielos. Yo no puedo hacer doctrina alrededor del deseo, de la emoción, de lo que yo quisiera. Si me preguntan a mí, yo diría, bueno, ojalá Dios perdone a todos aquellos, incluso a los que se han suicidado. Sin embargo, personalmente creo que un verdadero cristiano no tomaría esa decisión. Yo creo que un verdadero cristiano viviría tomado de la mano del Señor, porque el Señor siempre sería su fortaleza. Creo que el Señor no permitiría que un cristiano peque de esa manera, suicidándose. Sin embargo, esto es una conclusión mía, no es algo que la Biblia nos diga explícitamente. Tampoco nos dice explícitamente lo contrario. Aquí hay un silencio de la Biblia. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cree que un cristiano será salvo aún suicidándose? ¿O cree que un cristiano definitivamente no es cristiano si se suicida? No es ortodoxia, no es un dogma, no es una doctrina que no se pueda mover. Esperemos que Dios nos dé cada vez más luz alrededor de este tipo de temas. Este es un tema difícil, polémico. Quise tratarlo porque es una pregunta que muchos nos han hecho y por eso no agregué chistes a este video. Pero lo que sí quiero decirles finalmente es: siempre
que vengan esos pensamientos, si tal vez han venido a su mente, no se ponga a pensar de que de pronto me salvo. No se ponga a pensar de que es muy posible que Dios ya ha perdonado todos mis pecados, pues me perdona también el suicidio, entonces me suicido, ¿qué más da? No, no es ese el pensamiento de un verdadero cristiano. No corra el riesgo. Dele siempre la oportunidad a la vida. Dele siempre la oportunidad a seguir luchando. Porque si Dios nos puso en esta vida y en este mundo, es para seguir adelante y hacer su obra y hacer su voluntad. Seguramente pasamos por momentos muy difíciles donde quisiésemos acabar con nuestra vida y decir, ya no aguanto nada más. Pero déjeme decirle, para un verdadero cristiano el suicidio jamás es una opción. El verdadero cristiano siempre está pegado de la mano del Señor. Su única y verdadera respuesta y salida es Jesucristo. Así que el verdadero cristiano ni siquiera considera esa opción. Eso es lo que yo creo. Usted puede opinar diferente, pero le invito a que si usted ama al Señor, ame también la vida que Dios le regaló. Esta es mi opinión. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo más sobre esta serie. Y ya estamos terminando nuestra serie de preguntas polémicas. El martes también tenemos un nuevo cara a cara. Les recuerdo, este domingo a las 9 de la mañana en nuestra nueva página de YouTube, en nuestro nuevo canal de YouTube, Biblia Libre Prédicas, tendremos una prédica más de la palabra de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre.